Bienvenido. Estás en PAN TV. Gracias. Vamos a continuar con nuestra orden del día y no queríamos que este día tan especial para nosotros, para los panistas, quedara grabado en la memoria de ustedes solo en un video, sino en colaboración la Secretaría de Capacitación de la Delegación Benito Juárez, del Comité de Delegación de Benito Juárez y el Comité Directivo Regional. Hemos invitado a dos personalidades que ya nos las presentaron hace un rato, la licenciada María Teresa Guzmán, gracias por estar con nosotros, y a Manuel Morín, gracias Manuel. Y la dinámica que vamos a seguir ahora es escucharlos a ellos dos, a nuestros invitados. Nos platicarán Tere Gómez Mont sobre Manuel Gómez Morín, el constructor de instituciones, el papel de Manuel Gómez Morín en la formación de las instituciones educativas y financieras con las que cuenta nuestro país. Y posteriormente el licenciado Manuel Gómez Morín nos hablará sobre el papel de don Manuel Gómez Morín, de nuestro fundador, en busca de esa ciudadanía, del ciudadano como eje del proyecto político de Acción Nacional. Entonces vamos a escuchar primero a nuestros dos ponentes, posteriormente nos harán llegar unas preguntas, ya les entregarán unos papelitos para que hagan preguntas si alguien lo desea, nos las regresará y cada uno de nuestros ponentes contestará las preguntas. De segundo. Buenas noches a todos ustedes y agradecer de manera muy especial, en primer lugar, la presencia de cada uno de ustedes, la invitación de José Antonio a formar parte de este evento conmemorativo de don Manuel, de Rafa Calderón, por estar aquí como parte de la organización de este comité regional, y pues por supuesto el maestro de ceremonia. Bueno, sí debo decirles que como no me habían dicho sobre qué era lo que tenía yo que hablar, tampoco tengo que reconocerles que vengo muy preparada, porque pues como gracias a Dios desde el año 1988 que soy investigadora del archivo Gómez Morín, pues se han identificado tanto con el pensamiento y las propuestas de don Manuel. Sí procuro, cuando voy a reunirme con panistas de todo el país, un poco narrarles cómo fue todo el proceso constructor de su gran institución que fue el Partido Acción Nacional. Si algunos que dicen, eso ya me lo sé, me dicen y nos vamos a las instituciones financieras y políticas y su función como maestro universitario, pero siéntense con la libertad de decir eso ya no lo sabemos, ya lo he oído de alguna otra plática, pero yo quisiera que los panistas tuvieran la oportunidad de conocer cuál es el origen del Partido Acción Nacional. Hace unos días, y bueno, creo que estamos en confianza, una chica panista, panista del estado de Veracruz, pero que ha hecho sus estudios de posgrado en el estado de Puebla, me mandó un libro para que lo prologara, y pues ahí otra vez me volví a encontrar, pero ya nada más y nada menos que vinculado a un estudio académico universitario en el que otra vez volvían a vincular a Manuel Gómez Morín como fundador del PAN en respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y no es verdad. Y pues yo le hice un prólogo, le dije siempre que con la libertad de tirar la basura o de hacer lo que quieras. Pero porque sí tenía puntos muy valiosos
porque se hace una comparación sobre lo que eran las propuestas de Lázaro Cárdenas y cuáles eran las de Gómez Morín. Y sí era notorio el proyecto de uno y el proyecto de otro. Pero una cosa es que sobre la marcha de Lázaro Cárdenas iba comparando el proyecto de Gómez Morín con la diferencia que este proyecto fue planteado y elaborado con décadas de anterioridad, ¿no? Entonces, sí se daba la coyuntura donde era muy valioso poder compararlos, pero no entender y no dejar una pobre arranque en la fundación del Partido de Acción Nacional como una respuesta exclusiva al gobierno de Lázaro Cárdenas. Y eso es lo que pues, no se vale, académicamente mucho menos, porque académicamente es cuando ya tenemos la oportunidad de conocer los documentos personales de don Manuel Gómez Morín y además pues, ya hay un libro que yo escribí y otros que han escrito otras personas que pues salen cuáles son los antecedentes reales, cuáles son los antecedentes reales de la fundación del Partido de Acción Nacional. Entonces, si me lo permiten, vamos a auscultar un poco en la vida de Manuel Gómez Morín, pero vinculado a su proyecto político, en el que convergen, por supuesto, sus inquietudes sobre las instituciones en las que él participó, en cuya elección participó y en cuya reflexión él participó también. Muy bien, bueno, ya se ha comentado que Manuel nace en Batopilas, Chihuahua, en el año 1997. Su papá muere cuando él estaba apenas cumpliendo un año. Y aunque quedan algún tiempo su madre y él en Batopilas, pronto se van a Parral, que era la ciudad originaria de Manuel Gómez Morín. Ahí ya empieza él a ir a clases y va a ir al colegio, un colegio que es protestante. Había muchísimas gentes que llegaban de Estados Unidos a trabajar en las minas y por eso había esa predominancia en la educación de que la mejor de las escuelas era protestante. Pero eso fue lo que le permitió a Manuel Gómez Morín crecer en un ambiente donde no todo era igual a lo que él creía o a lo que él pensaba o a lo que a él le enseñaban en su casa, su madre. Después se van a Chihuahua y otra vez vuelve a estar en un colegio protestante. Y ahí pues, se va reforzando esa sensación de que yo pienso así, mi amigo piensa igual, pero no necesariamente todos los que están en esta clase, en esta escuela, pensamos igual. Pero al final de cuentas todos somos mexicanos, todos formamos parte de un mismo grupo social y no por eso todo es un contra entre unos y otros, sino que formamos parte de esa pluralidad que a lo largo de su vida fue defendiendo a costa de muchas cosas. Ya un poco mayor, su madre se lo lleva a vivir a León y ahí ya llega a una escuela católica, en una escuela de jesuitas, y donde venían yo con una educación totalmente teológica, porque venían por jesuitas que habían estudiado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y que era un pensamiento súper avanzado, y que al final de cuentas esa formación muy rigurosa en el sentido de ir al fondo de los pensadores y del pensamiento, que le prepara para llegar a la Ciudad de México a estudiar en la Universidad Nacional, en la Escuela Nacional Preparatoria. Él llega a la Escuela Nacional Preparatoria en los momentos en que de la posrevolución, él era muy niño, muy joven cuando hace 100 años que hoy se están celebrando, cuando asesinan a Madero y a Pino Suárez, es cuando él empieza a llegar a la Ciudad de México y que se va confrontando ya con los estudios universitarios en el año 1914,
y empieza a tener un contacto con la intelectualidad de los maestros que tenían, que eran de primer nivel, y que al final de cuentas también lo fueron formando. Entonces, él llevaba una formación muy rica. A esa joven y tierna edad, ella ideológicamente era una persona que con ese afán de estudiar y de todas sus inquietudes por ser cada vez mejor, lo ayudaban a estar preparados y a preparar a todos los que estaban a su alrededor. Pero es que rápidamente se convirtió siempre en ayudante de los maestros y de alguna manera promotor también de esas ideas que iban a integrar. Es así como él llega a la universidad ya a estudiar la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, porque así se llamaba entonces. Y allí, pues otra vez, los destacados maestros, él tuvo compañeros entre los que estaban los 7 sabios, que fue un grupo intelectual prematuro, se puede decir, prematuro, y pues les voy a contar por qué. Los ateneístas era el grupo intelectual anterior a ellos, a los 7 sabios y al grupo de 1915. El grupo era un grupo más amplio, pero que integraba a personas, a personajes de la vida intelectual de esos momentos de México, y siempre los grupos intelectuales eran los que llevaban la responsabilidad de transformar en ideas políticas los movimientos de la lucha armada, porque los generales andaban a caballo y andaban con la escopeta y mataban gente y hacían lo que hacen militar. Y en cambio ellos a muy tierna edad les tocó la responsabilidad de interpretar los principios de la Revolución Mexicana. Por eso en estos días en que ya se piensa en la Revolución Mexicana como algo pasado, en un movimiento ya que tiene un ciclo de vida, que se encargaron los turistas de echarla a perder y lo que puedan ustedes decir de todo ello, sí hay que recordar que nuestros orígenes están muy vinculados a esas ideas de la Revolución Mexicana, y que si alguien más se encargó de distorsionar esos principios, pues no fueron las gentes que estaban con Gómez Morín, sino que fueron quienes, estando en el gobierno, hicieron un desbarajuste porque fueron interpretados sus principios a sus propios intereses y a la manera de sobrevivir dentro de ese sistema que les permitiera tener más y cada vez más, como lo vemos hoy justamente en todo lo que está pasando con la maestra del Esther Gordillo, que ya sabemos, ella venía también de esos movimientos revolucionarios, pues qué miedo se entendía, ¿no? Y no es precisamente lo que Manuel Gómez Morín hubiera pensado, porque afortunadamente no le tocó vivir en las épocas de Gordillo, pero sí le tocaron otros rufianes que eran los antecesores de estos personajes. Bueno, a la hora que él escribe la obra de 1915, que él escribe en el año 1926, él habla de lo que representó ese movimiento para este grupo de intelectuales. Tuvieron que asumir una posición que históricamente no les correspondía, pero que se las legó la misma situación del país, porque si no eran ellos, no eran nadie. Entonces sí hay que leer con mucho detenimiento 1915 y tratar de entender cuál es el mensaje político inicial de Gómez Morín. Y aunque dice muchas cosas y todas muy ciertas, porque hay que detenerse en cada paso, yo rescataría algo que hoy en política todavía es vigente y que es muy, muy importante. Él decía, busquemos entre nuestras diferencias ese campo común de acción que beneficie a todos los mexicanos. Eso hoy sigue siendo válido. Ese es el gran mensaje de 1915. Ese es el mensaje de estos jóvenes que interpretan los principios de la Revolución Mexicana. Podemos pensar diferente, pero dentro de nuestras
y es el que debe congregarnos para resolver los grandes problemas de México. Por eso creo que políticamente ese momento es un antecedente fundamental para la fundación del Partido Acción Nacional. Y Manuel Gómez Morín era un hombre de ideas muy fijas, no era que las fuera madurando y las iba dejando. Él tenía sus ideas de base, que son los que lo van llevando a fundar un partido político como Acción Nacional. Bueno, eso es un antecedente ideológico, pero él que era un técnico asesor de los gobiernos en turno, que él se manejaba como técnico porque no le gustaba la política de esas épocas precisamente. Y no le gustaba porque pues, los políticos estaban contaminados y había abusos de poder y había buenas intenciones que luego se transformaban para darle una especie de traición a sus principios iniciales, pero que se enriquecían, que había mucha corrupción, que pues al final de cuentas se salían con la suya. Es en el año de 1921 en donde yo encontré por primera vez en una carta que le escribía a un amigo suyo, Casas Alaviste, que era diputado del grupo socialdemócrata, y se le decía por qué México tenía que transformarse. Y tenía que transformarse, le decía, por personas que sean ajenas a quienes hoy forman parte del gobierno, por lo menos que no se hayan dejado contaminar por el mal gobierno. Y eso ahí va definiendo cuál es su proyecto de partido. Que bueno, si él hubiera vivido en los momentos en que el PAN llega a ser gobierno, no quiere decir que no fuera tan operante esa propuesta. Lo que estaba diciendo es que no se contaminen con el mal ejercicio del gobierno. Y eso es una realidad que hoy tenemos clarísima, porque desgraciadamente algunas de nuestras gentes, yo quiero pensar que eran más bien de los nuevos o de los advenedizos, sí se dejaron contaminar, pero sí hay que defender que no fueron todos, y hay que defender a los que dieron un testimonio de lo que debe ser un gobierno diferente. Bueno, esa es la primera propuesta que queda clara. Ya en hechos concretos es cuando Miguel Manuel Gómez Morín pues, participa en la universidad, primero como secretario de la Escuela Nacional de Constituencia, luego como director, luego hace la reforma importantísima para la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que es cuando se confecciona de potestad del derecho, cuando propone la creación de nuevas cátedras como en economía. El que lleva por primera vez a la universidad el estudio de la economía es Manuel Gómez Morín, que es el primer economista autorizado en México. Y si alguien por ahí dice, es que los panistas no entienden de economía, pues sus fundadores es el primer economista autodidacta. Y vinculado a eso, aunque para no tener, se los digo de una vez, ustedes habrán escuchado de Fondo Cultura Económica. Es una propuesta también de Manuel Gómez Morín, porque decía que los estudiantes que estaban en México necesitaban saber inglés y francés para estudiar en los libros de la nueva ciencia, que era la economía, y que se necesitaba contar con un editorial que tradujera esos textos para que los jóvenes mexicanos pudieran estudiar economía. Entonces, desde ese momento que está en la universidad como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ya está haciendo la propuesta del Fondo de Cultura Económica. Si llegas, le dice, tú te vas a traer, que ya había estado en Oxford, ya había estado en Harvard, ya había estudiado la economía en el país,
vamos a echar a andar aquí, en la Facultad de Derecho de la Escuela de Economía. Tú te vas a encargar de estos estudios, pero él se te coloca a José Villegas para poner en la universidad el estudio de la economía. Y bueno, ya me voy a saltar atrás con lo político, pero lo que sí quiero dejarles muy claro es que el estudio de la economía lo trae por primera vez a las universidades y a las instituciones de educación superior, y que el proyecto para crear el Fondo de Cultura Económica es un proyecto guiado por él también, y que al que le toque echar a andar es a José Villegas, porque es el momento que él está haciendo, él es rector de la universidad, es el momento más ágil. Pero sin embargo, José Villegas, a la primera persona que llama para integrar la Junta de Gobierno es a Manuel Gómez Morín. O sea, porque había cierto conocimiento muy claro de quién era Manuel Gómez Morín. Vamos, ya salimos de la universidad. Manuel Gómez Morín fue oficial de la receta, fue director general, fue subsecretario, fue jefe financiero de México Nacional. No voy a ir a los detalles porque si no, no tenemos de aquí. Quiero estar tomando de tiempo. ¿Sí? Bueno, llega. Don Manuel es director del Consejo del Banco de México. Y a la hora que él ve que el Banco de México se está convirtiendo en un banco de segundo piso, o sea, un banco comercial que se préstamos y que se está distorsionando la esencia del Banco de México, estaba muy deprimido y entonces el doctor le dice que se tiene que ir fuera de México y tomar distancia. Se va a España, a casa de su padrino, pasa una larga temporada. Ahí se pone en contacto con Vasconcelos, que yo les podría decir que si era su maestro favorito, no estoy segura, porque pues también estaba hablando en el paso. Pero sí les puedo asegurar que el alumno favorito de Vasconcelos era Manuel Gómez Morín. Y entonces se encontraban ahí con Palacios Macedo, y los tres se veían en Londres o en París, y ahí estando una vez en Londres, es cuando se asesina a General Gómez en Huitzilac, que era un precandidato a la presidencia, y entonces ellos a la hora que ven la noticia del periódico en la mañana estando en Londres, es cuando toman la decisión de que se tiene que hacer, ¿no? Le dice a Vasconcelos, ahora sí tenemos que hacer algo, tendría que regresar a México para organizar ya la campaña y vamos a ver cómo funciona, pero no podemos, ya tenemos que tomar cartas en el asunto. Si hacen esfuerzos, sobre todo a propuesta de Gómez Morín, de cómo debería ser este partido, y cada uno en su momento regresa a México, pero sí llegan a preparar esta candidatura. Vasconcelos que no nombre muy sobre el yo voy a representarla, porque a lo mejor lo hago, pero no con ustedes. Hay que considerar que Gómez Morín seguía siendo presidente del Consejo del Banco de México. Y es como si Cárdenas ahora se fuera a sentar con Madero a decirle cómo tiene que ser el partido, el pueblo, ¿no? Pero bueno, él sí podía hacerlo, Y bueno, ahí es cuando ya va tomando forma como partido lo que debería ser el Partido Nacional. Como ustedes saben bien, se dio la lucha vasconcelista, recorrió Vasconcelos todo el país, iba avanzando porque la gente ya quería un cambio. Y el fraude fue, pues, como todos los fraudes que hemos conocido, que no se nos olvidan, un fraude terrible que pues decepcionó mucho a Vasconcelos y convocó a la lucha armada. Cuando él convoca a la lucha armada llegan 300. Y por supuesto que no llega Manuel Gómez Morín, y eso nunca se encontró a Vasconcelos a Gómez Morín. En lugar de irnos a la lucha armada,
ya tenemos todos los elementos para fundar un partido político, que debe ser así, ya sea, pero nunca a partir de un cacique o de un líder como lo que podía ser los consejeros, y eso fue otro elemento que los consejeros nunca le perdonó, pero sí se quedó y está perfecto en las cartas que hay en el archivo de Manuel Gómez Morín, ese proyecto de partido, y lo está en el libro que les trajimos Manuel y yo para que se rife, y ahí está el proyecto del partido. Discúlpenme que no les doy todos los detalles, pero es que si no, no vamos a acabar nunca. Pero pues ya cada quien se fue por su lado. Don Manuel Gómez Morín volvió a asesorar al gobierno que pues Vasconcelos le decía que era una vergüenza porque lo habían traicionado y le habían hecho los fraudes, pero él era un asesor técnico, la ley, él cambió, por ejemplo, en esta ley el patrón de oro puso el patrón de oro y plata, el oro para las reservas y la plata para el circulante, que era una novedad, porque antes todo era en oro y plata, y así ya con la emisión de billetes era algo que reformaba totalmente la ley de moneda, que después esta ley de moneda, precisamente por lo que estaba vinculada a la hora de la plata, se generó mucha especulación, sobre todo con el oro. Y Alberto Tapani, que fue también muy cercano de Manuel, tuvo que hacer una contrarreforma, pero allí en sus memorias, donde yo tomé la propuesta de Manuel Gómez Morín para hacer esta reforma a la misma ley que él había creado y que él quería reformar para que se evitara esta serie de especulaciones, y dice Alberto que era tan extraordinaria la propuesta de Gómez Morín que lo que hizo fue decirle a sus clientes al día siguiente la iniciativa a la de ya, porque si le damos más tiempo a Gómez Morín nos va a convencer a todos. Para que vean los tamaños del señor, ¿no? Para que vean los tamaños del señor, un hombre de una solidez extraordinaria. Bueno, sí fueron las leyes, las reformas del Banco de México, y en el año de 1933 era la rectoría de la universidad. Su paso por la Universidad Nacional es la definición ideológica, ya la definición ideológica. ¿Por qué? Bueno, sí, haciendo una breve vuelta atrás, es como un intelectual, como un inteligente que estaba enterado de todo lo que pasaba en el mundo. Él vio siempre con mucho interés la Revolución Soviética de 1917 y veía que la relación que podría haber entre esas propuestas socialistas con México podría ser útil de alguna manera, porque México era un país lleno de problemas económicos, con mucha hambre, con muchas injusticias. Entonces, a la hora que él llega a la universidad, todavía cuando va hablando con los consejeros sobre qué tipo de partido, sí se dejaba ver ese tipo de propuestas. Pero cuando llega a la universidad, que es cuando un grupo de estudiantes querían poner el marxismo como credo único en la universidad, y hay una reacción muy contundente de maestros, estudiantes, de investigadores que querían que hubiera la pluralidad de la universidad y que hubiera la libertad de cátedra, es cuando se centra un Morín y dice: yo no quiero extremos ni de derecha ni de izquierda. Yo creo en un partido donde la libertad es lo más importante. Y si ustedes ven esas propuestas ideológicas del PAN, van a ver cómo las tesis libertarias de Gómez Morín, aquí están, el municipio libre, la libertad de educación, una economía social de mercado, son tesis libertarias, todas son tesis libertarias que ahí es cuando se define perfectamente el proyecto ideológico del Partido de Acción Nacional. Y por eso, si no hubiera pasado por ese movimiento universitario,
a lo mejor hubiera sido otro corte ideológico mental, ¿eh? Por eso fue tan importante haberse topado con esas situaciones tan delicadas y tan polarizadas en la universidad. Sí debo decirles que todo el mundo ubica la autonomía de la Universidad Nacional en 1929. Y la historia se ha encargado de plantearlo de esta manera, porque no querían darle reconocimiento a Gómez Morín. La autonomía de 1929 es una autonomía administrativa. El rector todavía lo ponía, el presidente de la República, los empleados de la universidad eran empleados públicos y el presidente tenía derecho de veto sobre todas las decisiones que se tomaban en la universidad. Cuando llega Manuel Gómez Morín, que llega después de un conflicto universitario generado entre los marxistas y los que querían la libertad de cátedra, se enoja mucho el presidente Abelardo Rodríguez y dice, pues ahora sí, si quieren la autonomía se las vamos a dar, pero sin un centavo para la universidad. Se acaba el apoyo de la universidad, del gobierno a la universidad. Para don Manuel fue algo muy difícil, porque otra vez empezaba a acercarse con sus amigos pidiendo garantías por la universidad. Juan Sánchez Navarro, que era una de las cabezas más movidas de este movimiento, porque era presidente de lo que después fue la Facultad de Filosofía, decía que era un sueño utópico de Manuel Gómez Morín, porque por más que se esforzara nunca iba a haber dinero suficiente para la universidad. Pero pues todos fueron muy unidos en apoyo al rector, y lo que se logró hacer fue algo increíble para la universidad, porque le dio a la universidad su gobierno interno, que era el estatuto de la universidad, que es lo que le da un cuerpo normativo que habla de todas las funciones y de todas las responsabilidades de cada uno de los niveles de administración gubernamental dentro de la universidad. Hace la reforma académica, la reforma escolarizada y la reforma administrativa para que empezaran a acceder a recursos como universidad. Bueno, pues es muy importante la universidad. En la formación del Partido de Acción Nacional lo organiza mucho. Tiene el proyecto que le da por el Partido de Acción Nacional. Sale don Manuel en una situación muy difícil, porque los ataques contra la universidad eran pensando mucho que por eso fastidiaban a Gómez Morín. Porque claro, en ese momento se estaba llegando al gobierno Lázaro Cárdenas, que sentía que su proyecto, que era el que arrancaba del marxismo y que quería las reformas al artículo 3, que efectivamente se hicieron desde antes de que llegara, pero discúlpenme, no puedo ir a tantos detalles porque si no lo grabamos. Entonces, bueno, decide renunciar para no hacerle daño. La verdad que yo sí les recomendaría, que es otro libro que salió mucho antes, salió en el año 1995, pero que el rector Ricardo decidió que se realizara con motivo de los 100 años de la universidad, donde habla de toda la vida universitaria de pero este no lo vamos a rifar, pero otro día se lo voy a mandar para que lo rifen. Pero bueno, es el movimiento en el que se consolida la autonomía de la universidad. Por eso es tan importante la organización de Manuel Gómez Morín dentro de lo que entonces todavía era la Universidad Nacional de México. Bueno, sale ya muy molesto con la parte política de las agresiones y sale ya dispuesto a fundar un partido político, porque desde dentro había hecho una serie interminable de propuestas para que el país fuera mejor y pues las bloqueaban, las aprobaban y nunca las ponían en práctica porque pues había otros intereses, ¿no? Bueno, él se va lo invita el gobierno del Ecuador para que vaya él a asesorarnos en la fundación del Banco Único de Emisión, o sea, su Banco de México. Pero él aprovechó para asesorarlos en otras leyes, que eran, por ejemplo, lo que valía a la ley de crédito
Moneda, bueno, a toda esa experiencia que ya llevaba. Los ecuatorianos estaban encantados con la aportación de don Manuel. Y a mí, para don Manuel, fue una manera de ver qué era lo que estaba en México por el cámara lenta. Porque ya una vez aprobados estos proyectos, de repente hay un golpe de Estado que los echaron. Y entonces está el nuevo gobierno con otras cosas, y al poco tiempo hay otro golpe de Estado. Vuelven a regresar los que habían estado trabajando con el argumento ahí, y otra vez los ponen en práctica, y al rato otro golpe de Estado. Entonces, pues estaba pasando lo que también sucedía en México, pero de una manera tan lenta que no se daban cuenta, porque la política era la que le hacía daño a las instituciones. El mal ejercicio de la política y la mala interpretación de la política era lo que no dejaba que las instituciones vivieran, funcionaran, resolvieran los grandes problemas del país. Y entonces ahí está su proyecto definido con el clarísimo mandato de que había que fundar un partido que fuera capaz de oponerse abiertamente todo lo que sucedía en el gobierno. Es que él dice: vamos a fundar el partido. La primera persona con la que se pone en contacto es con don Efraín González Luna. Y sí debo decir que hay una corriente muy importante, pero no creo que no lo hayan hecho pensando que lastimar a uno o otro de los dos, porque sí se corre la idea de que las ideas del Partido Acción Nacional, la parte ideológica, viene de don Efraín González Luna y la parte organizativa de don y el discurso político. Yo les puedo decir, a través de la lectura de sus cartas, de otros libros, que son una cantidad de libros, porque está toda la correspondencia entre ellos dos, poco antes desde el principio, antes de que se fundara el Partido Acción Nacional, hasta el año 1972, y como el don Manuel. Y ahí se ve perfectamente cómo, más que una función y otra función, eran complementarios. Y todas las ideas y todas las propuestas, entre los dos iban reflexionando. Yo esos principios de persona, nación, Estado, los encontré en un papelito que está en el archivo es un papelito que yo creo que igual mientras entraba con el doctor Rossi lo empezó a esbozar y habla todos los capítulos importantes de las propuestas del PAN, ahí están en ese papelito, dice lo que debe ser el partido y lo que no debe ser, pero bueno, ese papelito es un tesoro, y yo sí no quisiera decir, el que aporta esto es uno y el que aporta esto es otro. Cuando me invitaron a hacer la presentación de estos libros, que los hicieron prácticamente entre dos nietas de los dos, Alejandra Gómez Morín y la nieta de Morín, Ana María. La verdad es que es un trabajo dificilísimo que vale la pena el que tenga la paciencia, porque es muchísimo, pero ahí se ve cómo se van complementando. Es que era increíble la simbiosis que había los dos. No era que fueran iguales los dos, no. Cada quien tenía su parte, pero era como parte de un todo en el que se entendían perfecto, en el que se complementaban, y la propuesta que sugerían para complementar la entendía perfecto el otro, o sea que eran almas gemelas, porque pues eso yo creo que le da una riqueza todavía más. Pues así es como nace el Partido Acción Nacional. Ya no quiero hablar más. Vamos a dejar a Manuel y a todos ustedes que quieran hacernos preguntas, pues a ver si Juan Pablo también se anima a decir algo. Otro nieto, pero bueno, pues muchas gracias. Gracias, Pedro.
Yo creo que ha sido súper enriquecedor esta cátedra, súper enriquecedora esta cátedra, tan amena, tan ágil como tú lo has hecho ahorita, que en realidad lo hemos disfrutado. Continúa con nosotros en PAN TV.